Este domingo 11 de agosto se llevó a cabo la elección interna del PRI, en la cual Alejandro Moreno Cárdenas, alias Alito, quedó como dirigente nacional de dicho partido. Todo parecería estar bien y fuera de cualquier especulación, incluso pasar como algo intrascendente, bajo este clima tan áspero como el que vive nuestro país en cuanto a la incipiente oposición política se refiere. Sin embargo, lo que cobra relevancia es el giro de 180 grados de Alejandro Moreno en cuanto a su postura hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues recordemos que pasó de ser un acérrimo crítico a uno de los mandatarios estatales más cercanos al jefe del Ejecutivo, situación que levantó fuertes críticas, incluso dentro del mismo PRI, previo a sus elecciones internas. Allá por 2017, Alejandro Moreno afirmaba que López Obrador pretendía engañar al país con su promesa de erradicar la corrupción. Acusó de todo al tabasqueño, a quien advirtió que cuando fuera a Campeche lo iba a educar. Lo tildaba de mentiroso. Es una persona que no trabaja, que al final del camino vive de lo que los mexicanos le dan. Entonces, basta ya. López Obrador verdaderamente representa todo lo que el pueblo de México no quiere, gritaba a todo pulmón el exgobernador de Campeche. El único ladrón y bandido es López Obrador. Es un corrupto. López Obrador critica todo lo que representa. Él anda en un Tsuru y su hijo anda en una Cherokee blindada de más de 2 millones de pesos. Cuando tenía a su chofer, no porque no ganen bien los choferes, pero él habla de austeridad y se le documentó que le pagaba más de 60,000 pesos. Su hijo se pone zapatos Louis Vuitton de 20 y 30 mil pesos. La corrupción siempre la representó López Obrador. No se nos olvida a los campechanos, pero totalmente incongruente. Y por su parte, antes de asumir la presidencia, López Obrador en reiteradas ocasiones tildó de corrupto a Moreno Cárdenas. Ahí anda este candidato del PRI, un maleante, un reverendo ladrón, el más ladrón de Campeche. Y saben que ya hablé de que hay contratistas que vinieron a saquear y que son piratas. Bueno, no le llegan. Este es muy corrupto. 2 años después, esas declaraciones del ahora electo dirigente del PRI quedaron lejos. Y poco a poco el priista se ha encargado de matizar sus críticas hacia el viejito chulo, santificado sea su nombre. El acercamiento de Alito con el primer mandatario, quien gracias a eso ahora se le conoce en los bajos mundos como AMLito, se dio gracias a la intervención de su compadre Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas y hoy senador de la República, también por cierto ahora muy cercano al heroico Ganso de Macuspana. Hasta se tomó fotos con él, Anaí y su hijo. Bonita foto familiar. De igual forma, el político campechano cuenta con el respaldo de los gobernadores priistas, a quienes conviene una postura conciliatoria con el gobierno de la Cuarta Transformación. Todos ellos comandados por el mismísimo Alfredo del Mazo. Sí, aquel que en algún momento fue colocado en el cuadro de honor de la mafia del poder por el mismo Andrés Manuel, y que ahora de manera extraña se apoyan mutuamente. Queda claro que la soberbia y temperamento del Gansito Morenela no quiere ni de lejos contrapesos ni oposición y desprecia a todo aquel que se atreva a contradecirlo. Y como todo buen perfil autoritario, quiere más. Quiere nada menos que tener a su disposición al PRI. Sí, tener controlado a aquel PRI de los 70 al que tanto añora y adora López Obrador y algunas de cuyas prácticas de gobierno han encarnado en la mal llamada Cuarta Transformación. Quiero que apoyen a Alito para la presidencia del partido, decía López Obrador durante un discurso en Campeche. Pedía a su expartido, a aquel al que durante años calificó como la mafia del poder, a su odiado enemigo político, que apoyara a un candidato que cuenta con la simpatía y bendición presidencial. Pero eso no fue todo. La propuesta se convirtió en amenaza. Andrés Manuel les advirtió que aquel gobernador del PRI que no apoyara a Alito se atendría a las consecuencias y que de darse un rechazo, entonces no les extrañara que tuviera una reputación negativa en sus respectivos presupuestos estatales. De ese tamaño la sentencia autoritaria. AMLO quiere controlar al PRI para seguir teniendo un aliado legislativo cuando a AMLO se le antoje modificar la Constitución, pues tiene claro que el PAN jamás lo apoyaría. López Obrador no puede negar que su corazón sigue bombeando sangre tricolor del PRI, por eso es que se ven claros signos de antidemocracia y de autoritarismo, dignos de aquel PRI que pretende restaurar en una reedición político-histórica. Ese modelo tóxico no debe regresar al poder y mucho menos disfrazado de Morena, pues no quiere estorbos en su pretensión de consolidar la dictadura populista que ha echado a andar. Es así que en medio de esta crisis los actores políticos hablan de un pacto para convertir al revolucionario institucional en un satélite del nuevo grupo hegemónico.
Lo que prometía ser una elección rumbo a la transformación del PRI se convirtió en un proceso cuestionado, en el que los mismos priistas acusaron que la mano presidencial contaminó la contienda interna. Debido a lo anterior, el otrora aspirante al mismo cargo, José Narro Robles, decidió renunciar a su militancia del partido de 46 años. Acusó una comedia para imponer a Alejandro "AMLito" Moreno por parte de los gobernadores del PRI, la dirigencia nacional y del expresidente Enrique Peña Nieto, además del mismo López Obrador. Otros integrantes destacados del PRI como Manlio Fabio Beltrones no dejaron el partido, pero anunciaron que no participarían en la elección interna debido a esas irregularidades. Pero ¿hacia dónde va todo esto? Porque es preocupante y digno de poner atención. Durante el proceso electoral del año pasado, el tricolor perdió la presidencia de la República y su mayoría en el Congreso, luego de la descarada y evidente corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ahora, con AMLito como dirigente del PRI, lo más probable es que se subordine al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Con este movimiento, el PRI saldría del closet para convertirse en el partido satélite de Morena, el bien llamado Primor. Pero ¿y ahora qué? ¿Será que todo está perdido? Pues afortunadamente parece que no. El ariete es el mismísimo exrector de la UNAM, José Narro Robles, y los senadores del mismo PRI, quienes no apoyan en su conjunto la dirigencia de AMLito. Todo indica que el doctor José Narro se unirá al proyecto llamado Futuro 21, pues ya ha sido panelista en un conversatorio de dicho proyecto. Recordemos que Futuro 21 es una plataforma lanzada en junio pasado como oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Está conformada por ciudadanos y actores políticos como el ex candidato presidencial de Nueva Alianza, Gabriel Cuadri, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, y los exlegisladores perredistas Fernando Belaunzarán, Jesús Ortega y Jesús Zambrano, entre otros. Incluso por ahí se maneja la información que quien también ya expresó interés por sumarse a este proyecto fue Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, quien recientemente lanzó una plataforma bautizada como Dices para difundir información sobre diversos temas. El cuento de austeridad republicana resultó tan filoso que Morena pretende utilizarlo para rasurar todo lo que le estorba en la toma del control total. Uno de los objetivos primordiales es el Instituto Nacional Electoral, a propósito del recorte de presupuesto a partidos. Miren que hace falta no tener vergüenza para evaluar el costo de la democracia y de un sistema de elecciones limpia cuando el botín de quien logra someterla, en este caso Morena de Jacob Polensky, es nada menos que todo el país. La pregunta es, ¿cuánto vale la democracia y las elecciones ordenadas y limpias? Todo. Por eso los partidos de oposición deberán hacer hasta lo imposible para no debilitar al INE. Todo 2020 y parte de 2021 se ocuparán para fortalecer al bloque opositor y se irán sumando más fuerzas políticas y ciudadanas. Y como dice el filósofo no me acuerdo, ningún gobierno puede mantenerse sólido mucho tiempo sin una oposición temible. Sigue nuestras redes en Alterno 180, suscríbete y presiona la campana para recibir nuestras notificaciones.